Gracias y paz, amados amigos y hermanos del grupo Edificados en la Palabra, y amigos oyentes que día tras día, a través de estos medios digitales, nos permiten llegar hasta sus hogares con los estudios de la Palabra del Señor, continuando con el Evangelio a la manera de Jesús, estudiando el libro de Juan. Hoy nos corresponde el capítulo 15, versículo del 1 al 8, cuyo título es la relación de Jesús con las personas del mundo. Damos primero gracias al Señor por el privilegio que nos da de ser instrumento de su labranza, y en este inicio de semana poder traer un tema tan importante y valioso para la humanidad en estos tiempos de decadencia, donde podemos mirar el propósito de Dios para nuestras vidas. Es por eso que ahí donde están mis queridos hermanos y amigos, les invito a que juntos obremos servicio delante del Señor para poner en sus manos este tiempo de estudio, este tiempo de oración y este inicio de semana. Que sea el Eterno guiándonos con sabiduría, con entendimiento y sobre todas las cosas, que sea Él hablando a nuestro corazón a fin que podamos comprender esa relación de Cristo con cada uno de nosotros como gentiles cuando estábamos en el mundo. Yo les invito a que juntos oremos al Señor en esta mañana. Bendito y amado Padre eterno celestial, tú que moras en las alturas, en esta mañana venimos delante de ti, quebrantados nuestros corazones, reconociendo que no somos nada, Padre, que apartados de ti, nuestra vida va en decadencia cada día. Es por eso necesario, Padre de los cielos, que podamos tener esa visión clara de que únicamente a través de tu Hijo Jesucristo podemos llegar hasta tu altar, Señor, para alabarte, bendecirte y glorificar tu nombre, para darte gracias por todas las cosas que tú haces en nuestra vida, y sobre todo, para poderte agradecer por ese privilegio que nos das de ser llamados hijos tuyos, cuando hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, por este día. Gracias por la vida de cada una de las personas que puedan tener acceso a este audio. Que seas tú hablando a sus corazones. Que seas tú mostrándoles el camino hacia la perfección y la corrección, Señor, de nuestras vidas. Que seas tú el que manifiesta y saca a la luz los pecados del hombre, para que podamos arrepentirnos y vivir una vida en santidad, tomados de tu mano, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú tienes preparado en esta semana para cada uno de mis hermanos. Y por eso desde ya te damos infinitas gracias, Señor, porque sabemos que todo lo que tú haces para nosotros es bueno. Todo esto te lo agradecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Mis amigos y hermanos, la relación de Jesús con las personas del mundo. Continuando con la 11ª semana, en este inicio de semana, es necesario que revisemos el libro de Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 8, donde la palabra dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho.
En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Permanecer en Cristo, permanecer en la presencia del Señor, es algo muy importante y valioso para el ser humano, ya que a través de esa conexión, de ese nexo, podemos mantenernos firmes en sus promesas hasta alcanzar la vida eterna. Es aquí donde podemos apreciar que Jesús es la vid y Dios es el labrador, y nosotros los seres humanos somos el pámpano. Y podemos visualizarlo cuando Jesús estaba enfrentando la escena más terrible de la historia de la humanidad, cuando el Hijo de Dios estaba a punto de ser asesinado por las manos de los hombres, y todo lo que él tenía que enfrentar estaba pensando mucho más sobre su mente. En particular, estaba enfocado, mis amados hermanos, en la relación con el hombre y su destino. Él había venido para salvarnos. Por eso estaba enfrentando el colapso de su propio círculo íntimo. Trágicamente el corazón de Jesús se estaba desarmando. Él sabía que uno de sus discípulos estaba en proceso de traicionarlo. Judas, el Iscariote. Jesús sabía que el líder de los discípulos iba a negarlo 3 veces, incluso llegando a maldecirlo. Pedro. Jesús estaba consciente que el resto de sus discípulos iban a huir y dejarlo solo y abandonado. Y adicional a toda esta tragedia de la vida de Jesús que se estaba presentando en ese momento, estaba el mundo de los hombres que lo rechazaban, los extremistas religiosos que firmemente profesaban conocer y vivir para Dios, y los no extremistas religiosos que no tenían apego a Dios y no profesaban ningún acercamiento hacia el Cristo. Jesús había venido a salvarnos a todos, y ninguno estaba a su lado en la hora en que más nos necesitaba. El pensamiento de esto seguramente pasaba por la mente de Jesús. Es ahí cuando él recordó la vid de Dios, que tantas veces había sido descrita en el Antiguo Testamento. Y eso lo podemos ver en los Salmos 80, versículo de 8 al 16, en Isaías capítulo 5 del 1 al 7, en Jeremías capítulo 2, versículo 21, en Ezequiel capítulo 15, versículo 1 al 8, Ezequiel capítulo 19, versículo 10, en el libro de Oseas capítulo 10, versículo 1. Y Jesús en ella ve una lección gráfica que los discípulos debían aprender. La gran lección de la vid y los pámpanos reflejaba la relación que tenía Jesús con la gente del mundo. Y se autodefine Jesús como la vid, y define que Dios es el labrador, o el que cultiva o jardinero, y nosotros los hombres somos los pámpanos. Y más allá de eso, Jesús manifiesta que Él es la vid verdadera, la vid genuina, no una vid falsa, fraudulenta. Jesús es lo opuesto a lo fraudulento, a la hipocresía, al engaño, a la simulación. Y Dios como labrador es el que cuidadosamente plantó la vid, que es Cristo, y riega, alimenta esa vid.
Él es el que se ocupa, cuida y vigila esa vid y los pámpanos. Él es el que poda y limpia, lava y protege la vid y sus pámpanos. Y los seres humanos son aquellos pámpanos. Y advierte que todos son juzgados sobre la base de cómo se relacionan con la vid verdadera. Y estos son, cuando son pámpanos no fructíferos, como nos manifiesta el versículo 2, o fructíferos de la vid verdadera, versículos 2 y 3, son pámpanos separados, versículo 4 al 6, o no separados de la vid verdadera, versículos 7 al 8. Es ahí, mis amados hermanos, que debemos entender de manera clara que la relación de Jesús tenía que ser diáfana, transparente, no una profesión falsa de fidelidad, porque a través del versículo 2 se forma un juicio de los creyentes, porque ahí están los pámpanos que no dan fruto, y a estos se los quita. Es una clara advertencia que el Señor nos da a nosotros. Nos está indicando que somos pámpanos, que no estamos separados. Se diferencia de los pámpanos separados, del versículo 4 y 6. Y Jesús dijo que están en mí, pero tienen un problema, no dan frutos. Los pámpanos que dan frutos, si se volvieron apegados a Cristo, ¿tuvieron alguna relación orgánica con Él? ¿Alguna vez hubo un punto en el que empezaron a florecer? Mas ellos escucharon a Jesús y el Evangelio, abrieron sus oídos, hicieron una profesión de fe, fueron bautizados, parecían capaces de dar frutos, parecían ser pámpanos fructíferos, pero sin embargo, nada de esto ocurrió. Estos pámpanos no son fructíferos, están en la vid, son parte de ella, pero simplemente no dan frutos. Simplemente no dan frutos. Es de ahí que debemos comprender, mis queridos amigos y hermanos, que los pámpanos que no dan frutos no se relacionan lo suficiente con Cristo. No se nutren espiritualmente de Él para traer vida. No se nutren de Él para dar frutos jugosos y tiernos. No tienen esa relación estrecha para continuar sujetos a la vid. Y eso lo podemos comparar con Mateo 24:13 y Mateo 13:13. Es necesario poder comprender que los pámpanos que no dan frutos no son lo suficientemente genuinos. Su profesión de fe está cimentada más en la posesión. Es ahí cuando ellos simulan ser hijos de Dios, pero no lo son. Se centran más en la mentira que en la verdad. Más en un fraude espiritual que en la realidad. Y esto sucede porque no tienen la comunión con Dios a través de la vid verdadera que es Cristo. Los pámpanos que no dan frutos se convierten en apóstatas, hombres y mujeres que abandonan la fe. Y eso lo podemos ver en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19. Estos apóstatas, estos pámpanos que no dan frutos, son aquellos, como nos dice el libro de Mateo 13:22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O también lo que nos dice en Tito, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan,
siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito 1:16. O en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vuestros corazones malos de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Estos son aquellos que no dan frutos, aquellos que se apartan del camino del Señor, aquellos que no comprendieron que Dios quitó los pámpanos que no daban frutos. Y esta palabra significa sacar y remover en relación a la vid. El pámpano es podado, quitado y retirado. Y hay una clara advertencia que se nos hace a los hijos de Dios, a cada uno de nosotros, a fin de asegurarse que nuestra profesión de fe sea lo suficientemente genuina por entregar frutos de justicia al Señor. Las Escrituras son claras, mis hermanos edificados y amigos oyentes, cuando dicen por lo menos dos cosas sobre el juicio de los pámpanos que no dan frutos y pecan. Primero, los pámpanos que no dan fruto y pecan son removidos de la vid y destruidos por el fuego. Así lo dice en Mateo 3:10. Y ya también el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. En Lucas 8:18 también la palabra del Señor nos dice: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. Los pámpanos que nos dan fruto y pecan serán destruidos por el fuego. Pero en Hebreos 6:8 nos confirma: pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pregunto, mis hermanos y amigos oyentes, ¿acaso por no tener una relación genuina con Jesús, que es la vid, estaremos proclives a ser quemados, a ser destruidos? Y el segundo juicio que se nos emite es que los pámpanos que no dan frutos y pecan son castigados y disciplinados, siendo quitados y eliminados mediante la muerte. La Biblia advierte a los creyentes que profesan la fe sobre castigos severos. El castigo de un comportamiento pecaminoso que ocasiona la pérdida de toda recompensa por fuego. Una pérdida tan grande que un hombre queda como un edificio incendiado. Es la pérdida de todo la salvación que nos fue prometida. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 al 15. Haciendo énfasis especialmente en el versículo 15, mis hermanos. Un comportamiento pecaminoso que destruye la carne para que el espíritu pueda ser salvo. En 1 Corintios 1:5. También podemos ver que parte del castigo severo es un comportamiento pecaminoso que le prohíbe al hombre volver a arrepentirse. Eso lo vemos en el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 4 y sus siguientes. Un comportamiento pecaminoso que hace que el hombre se pierda el descanso de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 1 en adelante. Un comportamiento pecaminoso que prohíbe todo sacrificio futuro por los pecados y merece un castigo terrible. Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante. Como podemos comprender, mis amados hermanos, todo aquel pámpano que no da fruto y peca, seremos sometidos bajo los parámetros bíblicos a escrutinio del Padre mismo.
Las Escrituras presentan advertencias severas para nosotros los creyentes, para nosotros los pámpanos en la vid. Por eso debemos asegurarnos de que estamos dando frutos, si no enfrentaremos un juicio severo. Yo creo que nadie de nosotros querrá afrontar la ira de Dios. Por eso es que la palabra también, en los versículos 2 al 4, nos hace referencia de los pámpanos fructíferos también. Y también se nos hace aquí una advertencia a través de unos 3 puntos importantes. Los pámpanos fructíferos son podados. Todos los lugares malos, los brotes inútiles, las ramas que tienen una mala dirección y las hojas descoloridas se podan. Incluso los creyentes fructíferos tienen manchas, brotes, ramas y hojas que están en mal estado, que están en mala dirección y descoloridos. Y nosotros como creyentes tenemos áreas y cosas internas en nuestra mente, en nuestro corazón, que deben ser limpiados y eliminados. Áreas de pensamiento, comportamiento, áreas de pasión, de actitudes, de relaciones, de motivos, compromisos, servicios y voluntad, que deben ser limpiados por el alfarero, por el podador que es Dios. El problema es que como seres humanos no queremos ser tocados en esas áreas. Queremos las bendiciones, pero no queremos pagar el fruto y la consecuencia de ser limpiadas esas áreas de nuestra vida. La segunda advertencia que se nos hace es, o el segundo punto, el propósito de la poda es uno solo: preparar al pámpano para dar mejores frutos. No es castigar, no es dañar, no es herir al pámpano. Es dar buen fruto. El fruto que debe dar un creyente es para un mayor gozo del ser humano. Y ahí es cuando debemos hacer un pequeño paréntesis para poder comprender qué significa para un creyente ser fructífero y permanecer en la palabra de Dios. Es aquí cuando podemos comprender que hay etapas relacionadas con dar frutos. La primera, ningún fruto, como lo vimos en el versículo 2. La segunda, frutos, versículo 2. La tercera, más frutos, que está igual en el versículo 2. Y la cuarta, muchos frutos, que está en los versículos del 5 al 8. Esto quiere decir que un cristiano debe dar frutos. Significa tener conversiones, Romanos 1:13. Tener justicia, Romanos 6:21 al 23. Tener un carácter cristiano o el fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22 al 23, que es el amor, el gozo, la paciencia, la bondad, benignidad, dominio propio, templanza, la fe, la paz, el fruto del Espíritu Santo. También advierte las condiciones para tener este fruto en la vida. Es la limpieza de nuestro corazón, como lo vemos en el versículo 3. Permanecer en Cristo, versículo 5. Y la obediencia, en versículo 10 al 12. Un verdadero cristiano es una persona que realmente permanece en Cristo. Y así lo vemos en 1 Juan 2:10. Juan dijo que permanecer en Cristo significa permanecer en su amor. Significa que una persona camina en confesión abierta ante Dios, camina por la vida abriendo su vida a Dios, confiesa todo pecado conocido, no anda en el pecado y no permite de que ningún pecado no sea confesado. 1 Juan capítulo 1 versículos 6 al 10. Ve,
Una persona camina y es compañera de Cristo, vive y se mueve y tiene su ser con Cristo, se comunica y vive en una conciencia de la presencia de Dios, y a partir de la presencia de Dios aprende sobre Dios y toma la fuerza y la autoridad para vivir en victoria día tras día. Salmo 16:11. Una persona continúa en la iglesia, no se ha ido de la misma. 1 Juan 2:19. Todo esto significa ser fructífero y permanecer en la vid. Una persona posee confianza, una falta de vergüenza en la vida no lo prepara para la eternidad. Es decir, tenemos que inmediatamente arrepentirnos de nuestros pecados y hacer como David hacía, no volver a pecar más. 1 Juan capítulo 2, versículo 28. Una persona no anda en pecado continuo. 1 Juan 3:6. Experimenta una victoria constante sobre el pecado. Confronta su pecado cada día frente al espejo. Una persona se entrega activamente a obedecer los mandamientos de Dios. 1 Juan 3:24. Una persona experimenta la presencia viviente y el testimonio del Espíritu. 1 Juan capítulo 4, versículo 12 al 13. Una persona vive en el amor y la unidad, el compañerismo con todos los demás creyentes dentro de la congregación de fe. Eso lo vemos en 1 Juan capítulo 4, 16 y 4:20. Como podemos ver, mis amados amigos y hermanos, la palabra de Dios es clara. Ser fructífero y permanecer involucra todas estas cualidades que el Señor quiere de nosotros. Hay grados de frutos que cada uno va a dar. Y eso está estrechamente relacionado con la comunión y la coinonía que día tras día nosotros podamos tener con Cristo. Eso está en relación directa con el amor y la profesión de fe que profesamos. Ser los pámpanos fructíferos es lo que cada uno de nosotros debemos buscar. Permanecer en la presencia de Dios atado a la vid, sabiendo que la carga que nos da es ligera, sabiendo que tenemos que dar buen fruto, buen testimonio de justicia delante del Señor. Y el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 8 nos dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Parte cayó en la tierra y dio fruto. ¿Cuál al 100, cuál al 70 y cuál al 30 por uno? En Mateo 13:8. Y en Mateo 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y el libro de Tito nos reconforta el corazón en relación al propósito de la poda que el Señor hace con nosotros cuando nos dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Como podemos ver, mis amados hermanos, la limpieza de los pámpanos es necesaria. La limpieza del creyente es necesaria para que seamos fructíferos. Y el tercer punto que nos advierte en relación a la poda es que cortan o limpian los pámpanos que dan frutos. Y esto lo podemos apreciar mediante la palabra que Jesús ha dado a los hombres, por la palabra misma de Dios, que la limpia quitando las impurezas y la contaminación, la suciedad y la producción y la polución que se adhiere. Cuando un hombre viene sinceramente a la palabra de Dios, Dios mismo muestra qué está haciendo y qué no está haciendo para su gloria. ¿Dónde falla y cómo es lo que estamos fallando? Dios muestra nuestros pecados de comisión y de omisión frente a Dios. Y por eso que nos dice y nos exhorta el Señor en esta mañana, mis queridos amigos,
Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En Juan 17:17. Y en el Salmo 119:9 la palabra dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y en el Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y eso es lo que el Señor nos está advirtiendo, que no debemos pecar contra Él. Los pámpanos se limpian por el reflejo de la palabra de Dios cuando un hombre mira adentro de su corazón sus faltas y encuentra que Cristo es su perfección. La palabra de Dios obliga al hombre a compararse frente al espejo con la imagen que sigue de Cristo. Si somos seguidores de Cristo, el reflejo que debemos ver en el espejo es a Cristo glorificado en nuestras vidas. Es a Cristo representado en nuestras acciones cada día. Es por eso que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Los pámpanos, mis amados hermanos y amigos, se limpian permaneciendo en Jesús. Los pámpanos se limpian permaneciendo en Jesús. Pero permanecer en Jesús involucra estar fijo, estar centrado en su palabra, en saber quiénes somos a los ojos de Dios. Cuanto más el pámpano permanece en la vid y más se adhiere a la raíz, cuanto más estrechamente el pámpano permanece en el corazón de la vid, mayor nutrición va a tener de Cristo y mejores frutos va a dar. Por eso dice en el libro de Juan capítulo 6 versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y en Juan 14, 16, 17 veíamos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y en segunda de Juan capítulo 2, a causa de la verdad que permanece en vosotros y estará para siempre con vosotros. Permanecer en la vid es permanecer en Cristo. Es una promesa cuando nos dice el que permanece en mí, yo permaneceré en vosotros. Es una promesa que nos da el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Pero también es un mandamiento. Cuando dice permaneced en mí, el creyente es limpiado para continuar en Cristo y permanecer lealmente con Él. Como creyentes, mis amados hermanos, estamos llamados a dar buen fruto. Y por eso Jesús dijo, en el versículo de 4 al 6, la rama separada está fuera, y por su propia cuenta no permanece en la vid y está separada. Podemos advertir las palabras por sí mismo, separado por sí mismo. Decir que un pámpano no debe estar separado y permanecer en la vid puede sonar en principio redundante, pero la verdad está señalada. No hay vida ni fruto en la vida fuera de Jesús. Así como un pámpano suspendido en el aire y yaciendo en el piso o sin ninguna ligadura a la vida no tiene sentido. Así un hombre en la tierra, sin apego, sin una relación diáfana, cristalina y diaria con Cristo, su vida no tiene sentido. Los que buscan la vida y el significado en algún lugar que no sea en Cristo, están destinados al fracaso, porque no han comprendido que Jesús es el camino, el único camino a Dios. El pámpano separado y suspendido está solo y por su cuenta. Está solo en la tierra y está destinado al fracaso. La rama separada no puede dar frutos, no frutos reales y permanentes que sean aceptables y agradables a Dios. No puede dar ningún
bien ni justicia que sea aceptable a Dios. Y eso lo vemos en Romanos 6, 21, 23. No puede dar un carácter que sea aceptable a Dios. Gálatas 5, 22, 23, los frutos. No puede convertir a la gracia salvadora de Dios. Romanos 1, 13. El pámpano separado no comprende la naturaleza de dar fruto en la vida. El hecho de que no puede hacer nada, que no puede vivir y producir vida alejado de Cristo, es lo que nos pide el Señor que comprendamos. Que nadie alejado de Cristo puede dar vida. Nadie vive ni experimenta la vida alejado de Cristo. El hombre por sí solo está desvalido para encontrar el significado y el propósito, y sobre todo la importancia de tener una vida en santidad para alcanzar la vida eterna. El pámpano separado está destinado a ser recolectado y arrojado al fuego para ser quemado. Sí, mis hermanos, separado quiere decir apartado de Dios, y que Dios no nos mira con amor. Por eso su palabra dice, buscadme ahora, en cuanto puede ser hallado. El pámpano separado es derribado y fuera del camino y dejado por sí mismo. El pámpano dañado está seco, arrugado, pelado. El pámpano experimenta daño en sus dones y habilidades. El pámpano o el creyente separado experimenta daño en sus esperanzas y sueños, daño en su vida y su cuerpo, en su confianza y seguridad, un daño en su familia y sus amigos, en el propósito por el cual fue llamado y su significado, en su destino y en su vida eterna. El creyente separado experimenta todo esto, todo este daño. La pregunta es, a pesar de estas advertencias, ¿queremos mantenernos como pámpanos, como creyentes apartados de Dios? ¿O simplemente ligados por una pequeña rama muy fina que no nutre nuestra espiritualidad, nuestro corazón, que no llena nuestra vida? ¿O esperamos ser recolectados cuando llegue el día del juicio final? Y el texto griego, al que es recolectado, no se le da. Sencillamente dice, ellos recolectaron. Esto es probablemente Dios haciendo que sus ángeles recolecten todas las ramas separadas, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, en Mateo 13:41. Y serán arrojados al fuego y quemados. Y la palabra así nos manifiesta en Mateo 13:30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla, para recoger el trigo en mi granero. Mateo 13:30. En Mateo 25:46 dice, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Esa es la advertencia que se nos hace a través de la vida y los pámpanos. Es la advertencia que el Señor nos está manifestando a fin de que nadie se pierda, a fin de que todos permanezcamos en la vid, a fin de que nosotros seamos fructíferos. Las ramas que no están separadas y los resultados y promesas que se les ha hecho es para los creyentes, para los pámpanos que se mantienen firmes en las promesas del Señor, unidos a Cristo a través de la coinonía, la oración, a través del estudio permanente de la palabra de Dios, a través de ser testimonios vivos, considerando que Jesús ya había hablado de la poda, que Jesús ya había hablado de disciplinar a los creyentes, al pámpano. De modo, mis hermanos y amigos oyentes edificados en la palabra, que aquí trata las promesas que se les hace y los resultados de permanecer en Él. Podemos advertir que las promesas y resultados son condicionales. Cuando dice, si permanecéis en mí,
La condición es esa, permanecer en Cristo Jesús. Permanecer el creyente en el Señor. Y es por eso que debemos tomar las palabras de Cristo, estudiarlas y aprenderlas, hacer que sus pensamientos y deseos estén controlados por la palabra de Dios, estar en clara obediencia a su palabra. Y por eso nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usará bien la palabra de verdad. Que usará bien la palabra de verdad, en 2 Timoteo 2:15. Sí, mis hermanos, para ser fructíferos la única medida es permanecer en Cristo. Permanecer en el Señor. La promesa y los resultados de permanecer son triples. Primero, la rama que no está separada recibe nutrición. Esto es una constante respuesta a las oraciones, porque hay coinonía y intimidad. El pámpano está pegado a la vid, permanece en la vid, mora y vive, y nunca enfrenta un momento en que no esté pegado a la vid. Lo mismo sucede con el creyente. El creyente está pegado a Cristo. Él permanece, mora, vive, camina en la misma presencia de Cristo. Nunca enfrenta un momento de angustia o necesidad sin estar pegado y andando con Cristo. Un creyente genuino anda con Cristo en compañerismo constante y oración con el Señor, siempre permaneciendo y compartiendo con el Señor. Del mismo modo, la vid siempre está nutriendo al pámpano, siempre está enviando su alimento, su savia y bebida, que da vida al pámpano. Lo mismo sucede con Cristo, siempre está compartiendo su nutrición que da con el creyente, que da vida al creyente, siempre respondiendo a la oración y satisfaciendo las necesidades del creyente conforme a su perfecta voluntad. Conforme a su perfecta voluntad. Y en Mateo 21:22 nos dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Y en 1 Juan 5:14-15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sí, mis hermanos, la rama que no está separada glorifica a Dios dando muchos frutos. Y es ahí cuando debemos recordar que el fruto es el carácter piadoso del ser humano, que el fruto es la justicia. Y la palabra nos dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la satisfacción y como fin la vida eterna. Romanos 6:22. Ese es el fruto principal, el fruto de justicia. Tiene también un carácter bondadoso, y así nos dice en Gálatas 5:22-23. También el fruto es personas a las cuales se comparte el Evangelio y son convertidos por la palabra de Dios. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me han propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también en vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Romanos 1:13. Cuando el hombre ve frutos en la vida de un creyente, se ve forzado a volver su mente a Dios, a reconocer que sólo el poder de Dios podía hacer eso, a desear que Dios lo salve, a comenzar a pedirle ayuda a Dios, a aceptar a Dios o a cerrar su mente y rechazarlo. Pero eso es únicamente cuando el hombre, el gentil, ve al Hijo de Dios dando buen fruto. Por eso es necesario que seamos testimonios vivos de Cristo gobernando nuestro corazón, de Cristo nutriendo nuestra vida con su palabra. Porque solamente ahí Dios es glorificado por el fruto dado en la vida de un creyente, glorificado por los hombres que empiezan a pensar y a llamarle a Dios. Y por último, mis amados hermanos,
El pámpano que no está separado demuestra que es un discípulo al dar buenos frutos. Cuando una persona está pegada a Cristo, da frutos. ¿Verdad? Claro que sí, mis hermanos. Claro que da frutos. ¿Vive con justicia o hace cosas vergonzosas? Vive con justicia es la respuesta. Conduce a través del estudio de la palabra a los perdidos hacia Cristo. Manifiesta amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando está el pámpano adherido a Cristo. Es por eso que la palabra del Señor nos dice claramente, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. He ahí el fruto que el Señor quiere visualizar en cada uno de nosotros. Frutos de justicia y frutos de amor. No hay nada mejor que el fruto del amor que el Señor pone en nuestro corazón. Por eso la relación de Jesús con las personas del mundo se basa en el amor y se basa en exhortarnos a que permanezcamos en Él. No hay otra manera de mostrar el amor que únicamente saciando nuestro corazón con la savia del amor que solamente Jesús puede implantar en nuestro corazón y en nuestra vida. Mis amados hermanos, somos llamados a dar buen fruto. La relación de Jesús con el mundo es a través del testimonio que cada uno de nosotros. La relación de Jesús con el mundo es a través de la intimidad que cada uno de nosotros refleja día tras día en el Padre, a través de Jesús. Que el Señor sea bendiciendo su santa palabra. Desde Quito, Ecuador, de la Iglesia de Dios, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo. Y esto es para la honra, honor y gloria de Jehová de los ejércitos. Paz a vosotros, amados hermanos. Que esta semana el Señor colme de bendiciones sus vidas y sus corazones.